Conciliación. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a orar para pedir la dirección del Señor para este momento. Señor, te damos gracias porque nos has permitido participar de este culto, donde hemos expresado el sentir de nuestro corazón hacia ti. Pero sabes, Padre, que te amamos y que somos fieles al estar en esta tu casa. Pero es el momento de escucharte. Háblanos a través de tu palabra y que podamos poner en práctica esto que tienes preparado para nosotros en esta tarde, y que todo sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como nuestros hermanos nos han comentado, una parte importante que tenemos como creyentes en Jesucristo es el cumplir con el propósito que el Señor Jesús nos ha dejado, que es ir y hacer discípulos. Fíjense, dice id, vayan. No dice que los discípulos van a venir, sino que nosotros tenemos que ir por ellos. Y en ese sentido, hermanos, pues la tarea que tenemos es una tarea muy, muy importante. Pero aquí viene otra cuestión que también tenemos que considerar. Vamos a ir. Yo les preguntaría, ¿estamos listos para esa tarea, hermanos? ¿Estamos listos para ir, para proclamar la palabra, hacer discípulos y traerlos? Porque es ir y traerlos. ¿Estamos preparados para ello? Hemos estado hablando de las circunstancias que vivimos como iglesia, pero quisiera aterrizar, hermanos, para que también no digan, y el pastor siempre con lo mismo y con lo mismo, con lo mismo. No, vamos a aterrizar, porque, hermanos, ¿qué le vamos a ofrecer a la gente? ¿Qué le vamos a dar? Cuando alguien venga, ¿se acuerdan que yo les dije? Tiene que sentir desde el momento en que entra por la puerta de allá atrás que está entrando al reino de los cielos. Y parte del reino de los cielos, el apóstol Pablo nos está señalando aquí en este pasaje que hemos leído. Tiene que ver con la reconciliación que Dios nos ha dado, que nos ha ofrecido para estar bien con Él. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, antes de conocerle, éramos enemigos de Dios. ¿Se han puesto a pensar, hermanos, lo que significa ser enemigo de Dios? ¿Estar en contra de Dios? Algunos dirán, ¿pero yo de qué manera? Pues simple y sencillamente no formando parte de su pueblo. Antes de conocerle, dice la Escritura, y Pablo es muy claro, no éramos pueblo, éramos enemigos de Dios. Pero ahora, gracias a su amor, gracias a su bondad, gracias a su misericordia, es que ya no somos enemigos, sino amigos. Es que dejamos de estar fuera de su pueblo y ahora somos parte de su pueblo. Y en ese sentido, entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, voy a manejar primero el versículo número del 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero hermanos, ¿qué necesitamos para reconciliarnos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hizo el Señor? Vamos a pensar, porque dice Pablo que Dios nos reconcilió. Vamos a pensar, ¿qué fue lo que hizo Dios con nosotros para reconciliarnos con Él? Y lo primero, mostrarnos el amor que sentía y siente por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nos amó. Segundo, nos perdonó, y Pablo lo dice aquí. No nos tomó en cuenta nuestros pecados, es decir, perdonó cada uno de nuestros pecados. Y eso no es tan fácil de hacer. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo en la carta a los Romanos decía que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que le fallamos, a pesar de que no cumplimos con su voluntad, Dios nos mostró su amor enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y sí, Pablo recuerda ese punto de que por Adán todos morimos. Dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, el versículo 14. Que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Pablo había dicho en la carta a los romanos que por uno todos morimos. Es decir, por Adán todos morimos. Pero también por uno revivimos a través de Cristo, a través de la obra reconciliadora de Cristo en nosotros. Es decir, que el amor que Dios nos ha mostrado va más allá simplemente de decir te amo. Lo mostró con acciones. Y la acción más importante fue enviar a su Hijo para que muriera por nosotros a pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que estábamos mal con Él. Y entonces, Él perdona cada uno de nuestros pecados. Fíjense, ya hay dos elementos que estamos mencionando aquí. El amor en general y de manera específica el perdón. ¿Qué más hizo Dios con nosotros? No solamente nos perdonó, sino que limpió todo nuestro ser de cada uno de nuestros pecados. Y llevó a cabo un proceso que se conoce como regeneración. ¿Para qué? Para que nosotros ahora, como dice aquí, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A través de Cristo entonces tenemos una nueva manera de vivir. Ya no como la vieja manera, donde estaba llena de egoísmos, de odios, de resentimientos, de rechazos, de hacer sentir mal al otro, de menospreciarlo, de humillarlo. No, ahora se supone que en nosotros debe solamente existir el amor. Ese amor que Él mismo nos ha manifestado. Y entonces en ese sentido, el apóstol Pablo nos está diciendo todo esto lo ha puesto el Señor en nuestras manos para que busquemos la reconciliación. Pero como dice al principio, versículo número 12. Dice el apóstol Pablo, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaos por nosotros, para que tengáis con qué responder, fíjense, a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Es decir, que este ministerio lo tenemos que llevar a cabo no de labios para afuera, sino desde el corazón, porque si es de labios para afuera, de nada va a servir. ¿O ustedes creen que Dios nos perdonó solamente de labios para afuera? No, nos perdonó desde lo más íntimo de su ser. Y eso lo llevó entonces a ya no considerar nuestros pecados como una imposibilidad, como algo que no nos pudiera permitir el recibir la vida eterna. Porque si Dios hubiera tomado en cuenta nuestros pecados, no estaríamos aquí. No estaríamos, hermanos. Y fíjense, Pablo habla de gloriarse. A ver, ¿quién se va a gloriar? ¿Quién? ¿Quién puede gloriarse de lo que pudo haber ofrecido al Señor para ser salvos? Ayer nuestros hermanos nos comentaban que precisamente la cultura musulmana tiene que ver con las obras, lo que yo puedo hacer para garantizar mi acceso al reino. ¿Sí? Bendito sea Dios que no es así. Porque por más que nos esforcemos, hermanos, la Escritura dice que cualquiera de nuestras obras son como trapos de inmundicia para el Señor. Y no los toma en cuenta. Por eso Pablo en la carta a los Efesios fue muy claro cuando señaló que nuestra salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Pero hermanos, entonces esto nos lleva a considerar que si tenemos el ministerio de la reconciliación entre nosotros, tiene que ser un acto de corazón. No tienen que ser simples palabras. No tienen que ser solamente acciones donde yo diga, ay, con esto voy a mostrar que soy bien cristiano porque ya me reconcilié. Pero más adelante, a la primera situación que se presenta, nuevamente vuelvo a caer en odios, en rencillas, en rechazos y en un montón de cosas negativas. ¿De qué me sirvió? No me sirvió absolutamente de nada. Y vamos a caer en esa práctica de la iglesia mayoritaria donde yo vengo, confieso ante el sacerdote mis pecados y ya me deja una cierta serie de cosas por hacer para que entonces ya quede libre de pecado. Pero ¿qué es lo que hace la persona? Saliendo, empieza a pecar, que total, ya encontró la fórmula para seguir adelante. Aquí no es así, hermanos, con el Señor no es así. Porque con el Señor o te arrepientes, confiesas tus pecados y vienes ante Él con una actitud de humildad, o no sirvió la cosa para nada.
Hemos estado hablando, hermanos, de la vida de nuestra iglesia. Hemos estado hablando de las situaciones que se presentan. Y no lo vamos a seguir reiterando porque no vamos a estar sobre lo negativo, sino más bien veamos lo positivo. ¿Qué necesita nuestra iglesia para ser una iglesia fuerte, hermanos? Necesita reconciliación. Necesita que nosotros pidamos perdón. No que nos pidan perdón, sino que pidamos perdón. Porque esa es la práctica que el Señor Jesucristo nos mostró. Si vienes ante el altar y te acuerdas que estás mal con tu hermano, ¿qué dice el Señor? ¿Espera que tu hermano venga y se reconcilie contigo? No, no dice eso, dice, ve con tu hermano y reconcíliate con él. Si logras hacerlo, bendito sea el Señor, y entonces sí regresa, toma tu ofrenda y continúa con tu adoración al Señor. Hermanos, ¿estamos seguros de que podemos venir con un corazón sincero, humilde ante el Señor a rendirle adoración en esta tarde? ¿O tenemos algo todavía con alguien con el que no nos hemos arreglado? Dice el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 6, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjense, esto último es importante, que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, si no nos reconciliamos unos con otros como iglesia, si no buscamos el perdón entre nosotros, nuestra iglesia no va a poder crecer. Tenemos que dejar atrás rencillas, tenemos que dejar atrás diferencias, tenemos que dejar atrás todo aquello que nos está afectando en la relación unos con otros. Porque, hermanos, si estamos divididos, ¿qué le vamos a decir a la gente allá afuera? Que van a venir a un lugar donde hay divisiones. Si no nos perdonamos unos a otros, ¿qué le vamos a decir a la gente allá afuera? Que no existe el perdón. E inclusive hemos dicho que nosotros somos el reflejo de lo que Dios es. Y si yo no perdono, entonces significa que Dios no perdona. Y entonces entramos en un conflicto porque la Biblia nos dice todo lo contrario. Nos dice que Dios nos ha perdonado a pesar de nuestro pecado. ¿Será tan difícil perdonar al otro, hermanos? ¿Será tan difícil pedir perdón al otro? Si nos manejamos en nuestra pecaminosidad, sí. Pero si queremos vivir, como dice aquí el apóstol Pablo, como colaboradores de Dios y como embajadores de Él, entonces tenemos que buscar la reconciliación. Vamos a participar del sacramento de la Santa Cena. Y recordemos que el sacramento de la Santa Cena nos recuerda precisamente ese acto reconciliador de Dios con nosotros. El cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario, la sangre derramada por Él en esa misma cruz, nos llevan a recordar hoy en día que la salvación es real, que la reconciliación es real. Porque, ¿se acuerdan de esa alabanza que dice, mi Dios es real? Y yo lo siento en mi ser. Y ojalá que así sea, hermanos. Y ojalá que busquemos esta práctica de la reconciliación entre nosotros. Y si alguno tiene una diferencia con el otro, la pueda resolver, la pueda arreglar, para que así nuestra iglesia se vea más fortalecida, para que nuestra iglesia pueda estar lista y preparada para cumplir con la tarea que se nos ha encomendado. Sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque, hermanos, si somos una iglesia enferma, ¿qué le vamos a dar al mundo? Enfermedad, malestar, pesar. Pero si somos una iglesia sana, eso es lo que le vamos a llevar al mundo. Que sepan que en Dios está la solución a cada uno de sus problemas. Ojalá que así lo hagamos. Y que ahorita en esta tarde, al poder participar de la Santa Cena, no lo hagamos como un rito más en nuestra iglesia, sino que realmente sea un acto que me lleve a reconciliarme con Dios, pero también a reconciliarme con el que está a mi lado. El Señor Jesús lo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, así como amas también a Dios. Pero también, si te reconcilias con Dios, reconcíliate con tu prójimo. Que Dios nos bendiga.
Voy a invitar a nuestros hermanos del consistorio para que pasen a apoyarme en la distribución de los elementos.